lo que se trata es de buscar las mejores condiciones de tanto en calidad como en precio. Pero, bueno, lamentablemente la mala práctica, establece que muchas veces puede haber componentes, ¿no? Acuerdos bajo la mesa para direccionar el otorgamiento de la buena prueba. Entonces hay que estar ahí atento. ¿Cuántos se van presentando ya postores o no? Bueno, luego creo que... Está bien. Bien, entonces vamos a ver en la etapa de ejecución. El plazo de ejecución, ¿ya? Bueno, al día siguiente del perfeccionamiento, o, claro, si revisamos el artículo 144 del reglamento, del 344, establece que tratándose de adquisición de bienes o servicios, el contrato rige, ¿no?, en la vigencia, hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción a la prestación o entrega del bien. Y en el caso de obras de ejecución o consultoría de obras, el plazo rige, claro, desde la fecha establecida en el contrato, o desde que se den todas las condiciones previstas para el contrato, hasta, esto es importante, que quede consentida la liquidación. Pero no solo hasta que quede consentida, porque si ustedes tienen su norma, ahí hay un conector lógico que es una I. Y esa I es copulativo. Significa que no puede ser uno, sino que tiene que ser dos. Es decir, el consentimiento y el pago. El consentimiento y el pago. ¿Por qué? Porque no va a quedar consentida y tú vas a quedar... O sea, ya, perfecto, se quedó consentida en la liquidación. Sí, muy bien, ya. ¿Y ya te pagaron o ya le pagaste al contratista? No. Entonces tiene que también darse el pago, ¿ya? Para que finalmente se dé la aplicación del plazo. El 3 hay que mencionarlo y hay que conversar un poco sobre este inicio del plazo, ¿ya? Desde la fecha que se cumplen las condiciones. Hemos conversado un poco al respecto cuando hablamos de... la anterior, por favor. En cuanto a la entrega de terreno, ¿no? Hay, o se ha visto bastantes situaciones tediosas que ha generado controversias, situaciones dirimentes entre contratista, porque ya firmó, ¿no?, y la entidad. Por ejemplo, en cuanto a la entrega de terreno. Ahora se exige que se entregue un terreno saneado, ¿no?, que la entrega de terreno sea física. Porque antes la entrega podría hacerse a través de un acta de entrega de terreno, pero al momento que llegaba toda su maquinaria, el contratista se va con la sorpresa de que no era un terreno como se lo habían pintado en el expediente técnico, ¿no? De repente podía tener montículos, desmontes, basura. Es más, inclusive en muchas oportunidades estaba hasta invadido. ¿Qué es lo que ha pasado en el tema de la vía de evitamiento? ¿Han escuchado hablar de esta mega obra de la vía de evitamiento? Bueno, forma parte de... la Panamericana ya tiene doble vía, ¿no es cierto?, en grandes tramos. Entonces, en el área de Chimbote, cuando la empresa ha pretendido realizar una vía de evitamiento que va desde Besique, pasando Besique, o sea, ya no la Panamericana va a pasar por Nuevo Chimbote, los que alguna vez han ido hasta al sur saben que tienes que pasar, ¿no? Pasas por Virú, pasas por Chao, ¿no es cierto?, Guadalupito, Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, y eso te tarda casi 40 minutos. Entonces hay en el proyecto una vía de evitamiento, ¿no? Ya no vas a pasar por Chimbote, Nuevo Chimbote, ni Coche. Pero ¿qué pasa? Que la empresa, cuando se ha ido a construir, todos son terrenos agrícolas. Entonces, agricultores que son posesionarios. ¿Qué es la posesión? Es un derecho, ¿no?,
que ejercen ciertas personas sobre propiedades que tienen propietario, pero que ellos ejercen la disposición, el uso y usufructo. Esa es la posesión. Distinto a la propiedad. Claro, tú no estás discutiendo quién es el propietario, simplemente tú estás actuando como propietario. Entonces, estos posesionarios tenían sembrado, trabajado el terreno. Y en algunos casos sí había propietarios. Entonces, esto ha implicado una demora de aproximadamente 2 años. Hasta recién, hace aproximadamente un mes, en donde ya han llegado a un acuerdo con los trabajadores, perdón, con los agricultores, se les ha pagado y recién van a poder continuar con la ejecución de la obra. Y esto como que justamente se da lamentablemente como consecuencia de una falta de sinceramiento en la entrega de terreno. Esto es un expediente técnico de gabinete. ¿Quiénes dan permisos? Claro, tiene que dar todos los permisos y cerciorarte que efectivamente lo que... Por eso se habla de entrega física del terreno. ¿Para qué? Para que se pueda computar el plazo de ejecución. Porque si no, ¿qué te genera? ¿Te puede generar mayores gastos? Bien hecho que sí. ¿Te puede generar ampliación del plazo? ¿O no? Naturalmente. Hay mayores gastos y el pago de mayores gastos generales. Entonces, muchas veces estas situaciones ameritan un pago adicional, ¿no? Claro que es cuestión técnica, pero ya te genera una visión distorsionada de la entidad, ¿no? Yo tengo experiencia en una obra en Chimbote, Santa San Bartolo, la obra de 17 millones, se paga 33 millones. Ahora todos cuestionados, todos investigados. ¿Pero por qué se ha pagado tanto? Se ha pagado por un laudo arbitral, se ha pagado por ampliaciones de plazo, por adicionales de obra. Lamentablemente un expediente mal elaborado. Es un canal que establecía una determinada piedra o material para realizar el canal, pero cuando van a realizar la obra, la ejecución, son terrenos totalmente húmedos, distintos, que tienen que ponerle no un material normal de relleno, sino una piedra over, que encarece el expediente. Para realizar un trabajo en un canal se hace a través de secas, lo que se denominan las secas, ¿no? Es decir, cierran el canal para que no pase agua durante unos 5 días o 7 días, no sé, dependiendo de los acuerdos que tengas con el agricultor, para que tú trabajes. Pero ¿qué pasa si es que el agricultor no puede aguantar 3, 4 días y lo abre? No cumple los 7 días, el cuarto día lo abre. Te malogra todo el trabajo que vienes haciendo. Eso te implica un costo adicional. Entonces, no todo es como los pintan, ¿no? Se ha pagado tanto, pero hay que ir a analizar, ¿no? En detenimiento cuáles son las causas de estos pagos. Bien, ahora sí vamos a ver el tema de las garantías. Acá no ha habido mayores novedades en cuanto a nuestras modificaciones. Ya sabemos que las garantías vienen a ser una especie de seguro, ¿no es cierto? Un mecanismo jurídico de seguridad para la entidad, para que se proteja, ¿no? ¿Qué es la carta fianza que se llama? Una de las garantías es la carta fianza. Y no es la única garantía. Pueden darse otro tipo de garantía. Por ejemplo, el tema de la retención. Cuando hablamos de una REMIPE, se puede, y cuando cumple con otras condiciones que están en la norma, se puede retener del primer pago un determinado monto hasta el 10% de la garantía de cumplimiento. Hace muchos años se pedía otra garantía. ¿Recuerdan ustedes, los que están trabajando en este tema de obras, ingenieros seguramente recordarán esta garantía, y a este momento ya no se pide, pero es la garantía de seriedad de oferta, que realmente era una barrera, una valla alta, ¿no? Para aquellas personas o para aquellas empresas que empezaban o se iniciaban en este rubro de contrataciones, porque era un determinado monto, empezó con el 5, bajó al 3, ahí el 2% de el monto del valor
referencial o valor estimado y tenías que presentarlo al momento como documento obligatorio para contratar en tu oferta. Eso se había quedado sin efecto. Tú presentas garantía únicamente si ganas el concurso, si ganas el procedimiento de selección. Ahora, ¿cuáles son las características? Esto también ha quedado zanjado, que tiene que ser emitida esta garantía por una entidad financiera que se encuentre supervisada ya por la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. Porque ha habido casos que el Estado ha pretendido ejecutar o cobrar estas garantías y simplemente no han tenido el respaldo necesario. Estos temas han dado en los casos de Rodolfo Orellana, que obligaba a las entidades públicas a aceptar cartas fianzas de entidades que no se encontraban supervisadas por la SBS. Pero ahora sí es obligatorio. Cuando hablamos de otras características que son incondicionales, irrevocables, de realización automática y solidarias, quiere decir que, bueno, sin expresión de causa, pueden ejecutarse cargos cuando se den las condiciones. De repente no renueva, se le ha requerido al contratista y no lo renueva, entonces la entidad puede ejecutarlas. ¿Qué tipo de garantías tenemos? Pueden apreciar ustedes: garantías de fiel cumplimiento, garantías para las prestaciones accesorias, garantías por adelantos. Cuando hablamos de garantía de fiel cumplimiento, es este requisito obligatorio que se pide al postor ganador para perfeccionar el contrato. Es por un monto del 10% del valor referencial. Y es obligación del contratista mantenerlas vigentes. Y hemos dicho, ¿no?, hasta que se cumpla el plazo de ejecución contractual. Tratándose de bienes y servicios, será hasta la conformidad, ¿no es cierto?, del servicio o la entrega del bien. Tratándose de, en este caso de obras, hasta el consentimiento de la liquidación. No solo hasta la liquidación, ¿no?, porque también acá a veces se genera confusión. Una vez que se concluyen todas las, como vamos a ver en este momento, una vez que concluyes todas las partidas a ejecutar en el expediente técnico, solicitas que te recepcionen la obra, ¿no? Entonces, para el caso de obras se nombra un comité, un colegiado, que va a verificar que se hayan cumplido con todas las partidas del expediente técnico. Perfecto, sí, a ver, in situ, ¿no? Eso es in situ. Si hay observaciones, harán las observaciones para que la empresa contratista levante las observaciones. Si no hay observaciones, bueno, se firmará el acta de recepción correspondiente. También, mucho cuidado, acá si ustedes forman parte o son integrantes de un comité de recepción, porque por cuestiones, por mínimos detalles, pueden verse involucrados en responsabilidades administrativas y también no solo administrativas, penales, inclusive hasta civiles, responsabilidad por indemnización. Entonces hay que tener un sumo cuidado en eso. Luego de esto viene el tema de la liquidación. Entonces tú presentas la liquidación, hay un determinado plazo, vamos a ver cuál es este plazo, y la entidad debe hacer ciertas observaciones. Si no las hace, significa que hay una aprobación. Ahora, acá también un dilema, que es la aplicación del silencio administrativo en cuanto a la liquidación. Recuerda a los que han estado en gestión pública la figura del silencio administrativo. Se aplica silencio administrativo positivo en el tema de ampliaciones de plazo. Y en el tema de liquidaciones de obra, no estrictamente. ¿Por qué? Porque hay opiniones del OCE. Claro, una opinión no es obligatoria, pero
en los tribunales arbitrales se aplican. O sea, tú como contratista tienes tu liquidación que le has presentado y la entidad no se ha pronunciado dentro del plazo. Silencio administrativo positivo. Entonces, yo en la liquidación he puesto el monto de 5 millones. Y yo como contratista vivaracho he puesto una serie de partidas que ni siquiera existían, simplemente he puesto por inflar 5 millones. Y como no se pronunció por negligencia, letargo de la entidad, no se pronunciaron, quedó consentida la liquidación. Pero es obligación del tribunal, yo lo hago cuando veo estos temas, mis arbitrajes, soy árbitro, y sí reviso. Y si no está a mi alcance, porque no soy ingeniero, mando un peritaje. Y un peritaje me cerciore si efectivamente las partidas consignadas en esa liquidación son las que realmente se deben pagar. Porque ¿qué pasa si ha consignado el contratista partidas inexistentes? ¿Ah? Naturalmente hay un quebrantamiento del principio de buena fe. Por ejemplo, una partida inexistente. No, puede que esté en el expediente técnico te exija realizar determinadas obras civiles, ¿ya? Y tú estés consignando otras que no te exigía el expediente técnico, pero tú las colocas. Y eso, naturalmente, le pones como que no te ha pagado la entidad. Eso de ahí es una partida inexistente. Entonces, si tú vas sumando y sabes que la negligencia de la municipalidad, o de repente es peor, no es por negligencia, sino por contubernio con funcionarios, y simplemente hacen que se transcurra el tiempo y que se aplique el silencio administrativo, antes de darse todos estos temas de corrupción en el arbitraje, sí ha habido casos, no he visto ninguno yo, pero sí conozco de árbitros que han aprobado automáticamente liquidaciones. 5 millones. ¿Y cuánto realmente era la liquidación? 700, 800.000 soles. ¿Cuánto dinero obtiene la empresa contratista sin tener un sustento? Por eso que se exige que se haga una revisión. Yo, como árbitro, como miembro del tribunal arbitral, solicito, demora un poco más y es oneroso para las partes, sí, pero finalmente no me va a hacer que de repente se pueda cometer un abuso contra una de las partes. Entonces, si es que la liquidación está accesible, bueno, se revisan las partidas, porque algo conozco. Claro, no soy ingeniero. Si veo que es un poco complicado, solicito la prueba de oficio un peritaje. Claro, el tema es que el peritaje tiene que ser pagado por las partes. Bueno, ese es el tema acá, en esta situación de las garantías. Hay garantías por prestaciones accesorias, pues estamos hablando de que si es que el expediente técnico se modifica, hay un adicional, se tendrá que presentar para el pago de este adicional una garantía. Hay garantía por adelantos directos, adelantos de materiales. En este caso en ningún aspecto puede ser mayor al 30% del total del valor referencial. Una consulta. Sí. En una oportunidad, en una entidad se tenía que determinar que avance un porcentaje, ¿no? Mes a mes. Las valorizaciones. Ajá. Entonces, cuando vimos que debía avanzar, por ejemplo, un 12%, se iba a pagar, por ejemplo, 1 millón más o menos, la contratista puso, por ejemplo, 10% y un monto menor. Nosotros no sabíamos de qué. Llamamos al ingeniero supervisor, digamos, el inspector de la entidad, y nos dijo de que, ¿por qué ese monto menor? Porque mes a mes se le iba descontando el adelanto, claro, la garantía por adelanto, digamos, materiales, adelanto directo. Pero bueno, yo le pregunté y no me supo responder muy bien, o no le entendí, era cómo sabemos qué porcentaje le puede ir descontando mes a mes. ¿Hay algún valor, alguna ley, o es algo que ya es un tema totalmente técnico de ingeniero? Bueno, sin intrometerme en el tema técnico de la ingeniería,
en realidad hay una potestad en cuanto a la actuación del contratista. Si la entidad ve que se le puede resolver el contrato al contratista, del primer pago puede hacerse el cobro de la totalidad del adelanto. Eso sí está establecido. Pero si no, sí lo puede prorratear en la valorización. Pero, o sea, si es 6 meses, se tendrá que prorratear, ¿no? La entrega de esta garantía. Ahora, si existe causal de resolución, entonces tú del primer pago sí tienes que descontar todo tu adelanto. Porque finalmente tú estás pagando por algo que no se ha trabajado todavía. Más aún si se presentaría un tema de una remita, ¿no? Que es un tema de descuento. Entonces, en esta situación sí podría darse el descuento total. Doctor, para poder complementarlo, Sí, ingeniero, por supuesto. en el caso de un adelanto directo, los descuentos son inversamente proporcionales a los avances. Así es. En el caso del adelanto por materiales, sí al inicio de la firma de contrato se presenta un cronograma del uso de los materiales. Probablemente ese uso de materiales se va a dar en el primer mes, ¿no? Ahí sí tendríamos que hacer el descuento porque de todo el porcentaje de materiales otorgado, porque ya lo utilizó el primer mes, ¿no? Un caso diferente si es 2 o 3 meses, ¿no? Y en el caso de las retenciones, ¿no? De la microempresa, ahí sí se prorratea, ¿no? Ese 10% se prorratea en un número impar de las valorizaciones para que en las 2 primeras valorizaciones se haga el descuento. Eso es más o menos la metodología. Perfecto, gracias. Sí, justamente dice... ¿A qué porcentaje se refiere? Me dice, El porcentaje está en función a lo que acaba de mencionar, que es al cronograma. Si tú estás en un cronograma, por decir, de 6 meses, entonces tendrás que dividirlo entre esos 6 meses. Entonces, tal vez la contingencia de sin introducirme en un campo eminentemente técnico de la ingeniería. Esa es bueno, como mejor el dulce lo ha explicado el ingeniero, que los descuentos se dan en esa forma, ¿no? Bien, algunas características de las ejecuciones de garantía. Bueno, si es que no se renueva oportunamente, se puede ejecutar siempre y cuando se le ponga en conocimiento también al contratista. Bien, hemos ya mencionado la norma, el artículo respectivo de las garantías, están prescritas en el 148 en adelante, ¿ya? 149, hablamos también 150, sustitución de garantía de fiel cumplimiento, 151, 152, establece todo lo concerniente a las garantías, capítulo especial de garantía de adelanto. Es más, hay una excepción. Cuando no se otorga garantía de fiel cumplimiento, ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones adicionales, cuando estamos en contratos de bienes y servicios distintos a los de la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a 100.000 nuevos soles. Siguiente, por favor. Otra. Ahí está. Cuando se trate de adquisición de inmuebles, en los contratos de arrendamiento de muebles e inmuebles y contrataciones complementarias. En estos casos no se otorga garantía de fiel cumplimiento. Vamos a conversar de manera general sobre las ampliaciones de plazo. Como su mismo nombre lo establece, la ampliación del plazo viene a ser la extensión de la vigencia contractual, la extensión del contrato.
¿Y cuándo procede la ampliación de plazo? Bueno, el artículo 158 ya del reglamento establece ciertas prerrogativas para el contratista de poder solicitar la ampliación de plazo. Cuando se aprueba un adicional es la edificación de una obra nueva. ¿Qué es un adicional de obra? El expediente te dice que tú hagas la partida A, B, C, D y E. Perfecto. Hasta acá todo correcto. Un adicional sería que tú hagas F. A, B, C, D, E, F. ¿F está contemplada en el expediente técnico? No. ¿Es una obra nueva? Sí. Si se aprueba un adicional, tienes que aprobar una ampliación de plazo. Entonces, claro, siempre y cuando, siempre los órganos de control te establecen esto, ¿no? O sea, si no se modificaba el cronograma, no afectaba el plazo, no debiste dar ampliación. Pero siempre hay que mencionarlo, el tema de la modificación del calendario de ejecución contractual, para que no tengas cuestionamiento. Cuando se da atrasos, también otra situación en la que procede la ampliación de plazo, por atrasos o paralización no imputadas al contratista. Puede que por cuestiones de la naturaleza, en un caso fortuito, de repente hay una lluvia intensa, ¿no?, que no te permite continuar con la ejecución de una carretera. De repente ha habido un terremoto, qué sé yo, cuántas cosas por las cuales se puede suspender, ¿no?, la ejecución de un contrato. Ahora, ¿cuántos días tiene el contratista? Bueno, el contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles, hábiles siguientes a la 1, notificación de aprobación del adicional, o en su defecto desde que ha finalizado el hecho generador de ampliación de plazo. Si es una lluvia intensa, no se está 4 días, 5 días sin lloviendo, entonces el día que termina ese hecho generador, estamos hablando de un caso fortuito, producido por la naturaleza, y que te permita ya trabajar, podrás solicitar tu ampliación de plazo. Ahora, es importante mencionar que toda esta situación, todo esto debe ser consignado ya de manera clara, concisa, precisa en tu libro, en tu cuaderno de obras. Es más, miren, hay servicios que implican la ejecución de partidas de obras, y como es servicios no están en la obligación de llevar un cuaderno de obras. No es ingeniero, pero ¿qué recomiendo? Y que la práctica, ¿a qué nos conlleva? A que lleven también un cuaderno de obras. La ley no te lo exige, pero si estás ejecutando partidas, estás haciendo una obra, lleva tu cuaderno de obras, porque eso te va a permitir utilizarlo como un instrumento probatorio ante alguna futura controversia. Bien, luego la entidad tiene el plazo de 10 días hábiles con la finalidad de pronunciarse. Esta ampliación del plazo ya es materia controvertida si se puede someter la ampliación del plazo a una conciliación o un arbitraje. Mucho cuidado con los plazos también, porque acá opera un plazo de caducidad. Antes este plazo de caducidad no estaba bien definido para el contratista. Ahora la modificación de la norma implica que el contratista tiene, si es que supongamos le denegaron su ampliación de plazo, ¿ya?, y él quiere controvertir, es decir, quiere ir a un arbitraje o a una conciliación,
tiene 30 días para poder hacerlo. Si no lo hace, caduca su derecho. Caducidad con prescripción. En la prescripción únicamente elimina la acción, en el otro la acción y el derecho. Ya no tiene derechos. En el tema de los adicionales, ya hemos conversado un poquito sobre el adicional, ¿no? ¿Qué es el adicional? ¿O qué implica? Así es, el adicional, como ya hemos mencionado, tiene que previamente autorizarse. Esto es importante, aquí. Tiene que previamente autorizarse por el titular de la entidad. ¿Ya? En cualquier acto administrativo. El tema es que el titular de la entidad puede disponer prestaciones adicionales. Ahora, si se trata de bienes o servicios, el contrato se puede adicionar hasta un 25% del monto original del contrato, ¿no? Claro, acá hay un requisito también, siempre y cuando se cuente con el dinero, que es el presupuesto. Y hemos dicho, el presupuesto solo en papel se cuente con la disponibilidad financiera, no solo con la disponibilidad presupuestal, sino con existe el dinero, porque te puedes meter nuevamente en una camisa de 11 varas. Ya, acá tengo la disponibilidad presupuestal. ¿Ya? ¿Lo tienes en tus cuentas? No, no lo tengo. Entonces tú generas, tú como contratista generas esas o realizas esas partidas adicionales, vas a cobrar y no te pagan. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Un arbitraje. Entonces, el mismo monto para bienes y servicios se establece en cuanto a los deductivos. Miren, si el adicional era incluir una partida no consignada en el expediente técnico, acuérdense, A, B, C, D, E, F, el deductivo, ¿qué será? Eliminar una partida consignada en el expediente. Tú tienes que hacer A, B, C, D, E. Entonces, el adicional será hacer F. Y el deductivo no hacer E, por ejemplo. Bueno, es una manera pedagógica que todos pueden entender el adicional y deductivo. Se dan casos en donde el índice de prestación adicional es idéntico con el índice de un deductivo. Por lo tanto, a ver, ¿cuánto tú vas a hacer un adicional si es un deductivo? ¿Cuánto es el porcentaje de aumento en tu obra? 7% el adicional. ¿Y cuánto es el deductivo? 7%. Pues ahí es un poco más asequible. Pero claro que se tiene que revisar igual, ¿no? Se tiene que ver si es que el deductivo no va a implicar un beneficio adicional para el contratista, ¿no? Porque puede ser que sea más complicado, que las partidas sean más caras y lo esté disfrazando para hacer algo más fácil y que él está irrogando un monto distinto al adicional. Entonces hay que estar también atentos, pero bueno, resulta siendo un tanto ya más permisible, ¿ya? ¿Por qué? Porque no vas a pagar dinero extra. La Contraloría, bueno, un criterio cercado, pone el grito al cielo cuando hay más pagos, ¿no? Ya sea por ampliaciones de plazo, ya sea por adicional. Bueno, si está en la ley, se hace, ¿no? Lamentablemente las empresas, los operadores, no tienen la culpa o la responsabilidad que las normas de contrataciones en el tema de obras estén hechas en la medida perfecta para el contratista. Y esto se viene, recuerden, en la aprobación con el TLC con Estados Unidos, se da un paquete normativo en favor de los empresarios, que va desde Indecopi hasta el tema de constituciones con el Estado. Y eso es que se ha ido modificando, porque antes era mucho más permisivo el tema de las normas a favor de las empresas contratistas. Pero desde ya les digo, ¿por qué se pierden la mayoría de arbitrajes?
Porque la norma está hecha pues, para el contratista. Así es. Entonces, esto tiene que ir cambiando poco a poco. Y lo está haciendo, se está cambiando. Hemos dicho ya que en el tema de obras, el monto adicional es hasta un 15%. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si supera el 15%, bueno, tendría que ya tener la autorización de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tendría que pronunciarse sobre este adicional de obras, hasta un máximo tope del 50%. ¿Y qué pasa si supera el 50% del adicional? Bueno, ahí sí hay responsabilidad del proyectista, pues, ¿no? Porque ha hecho, podría, o sea, un zafarrancho en lugar de expediente técnico, ¿ves? Ya, se imaginan que hay un adicional que vaya más allá del 50%, o sea, todo el expediente estaría mal. Entonces ya ahí tendría que notificarse al proyectista y decir, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa acá? Bien. En el tema de obras, las prestaciones adicionales están establecidas o prescritas en el artículo 205 ya del nuevo reglamento. Si gustan, toman nota. 205 en adelante. Vamos a ver ahora algunos aspectos sobre la recepción y conformidad. Cuando hablamos de la recepción y conformidad, vamos a hacer dos diferencias. Cuando hablamos de obras y cuando hablamos de bienes y servicios. En el tema de bienes y servicios y consultoría de obras, bueno, la recepción en bienes tendrá que realizarse a través del área de almacén, ¿cierto? Claro, se recepcionan ahí, pero con el visto bueno del área usuaria. ¿Por qué razón? Porque el área usuaria es el que ha creado el requerimiento, pues no, ellos saben cuáles son las especificaciones técnicas del bien. Recuerden que cuando se inicia un procedimiento de selección, ¿con qué se inicia? Con el requerimiento, ¿no es cierto? ¿Y este requerimiento qué contiene? Si es un bien, ¿qué contiene? Las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Todos los pormenores, detalles, características del bien que van a contratar, que van a adquirir. Si es un servicio, los TDR, los términos de referencia. El área usuaria también será la que se encargue de dar la conformidad, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos a las áreas respectivas. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del almacén y la conformidad de quien finalmente fue el área usuaria. En el caso de servicios, la conformidad de los servicios prestados, de acuerdo a los términos de referencia, también será del área usuaria, del área competente, del área que solicitó finalmente el servicio. Y en el tema de obras, ya saben que este es acá se nombra un comité, un órgano colegiado. Un órgano colegiado. ¿Y qué es un órgano colegiado? Bueno, un conjunto de servidores o funcionarios públicos que se van a encargar de determinar que la obra ejecutada cumpla con todas las características, exigencias, obligaciones consignadas en el expediente técnico. Si es así, ¿ya? Esto está en el artículo 208, ¿ya? 208 de la ley. Tienen que, si son parte del Estado, les recomiendo con su norma estar ahí. No solo con su reglamento, sino también con los instrumentos que te puede ofrecer el OCE, ¿no? Te da luces a través de opiniones.
para que no incurran en responsabilidad. Yo lo digo por experiencia, porque a veces uno cree estar actuando bien y después de 5 años se notifican una investigación. Yo trabajo 15 años en la administración pública. Y a veces por ímpetu, desconocimiento, una serie de factores, puedes incurrir en responsabilidad, que no necesariamente implica que haya estado confabulado, que hayas trastocado tu obligación funcional porque has estado coludido, corrompido con alguien. Yo por experiencia, puede pasar por el tema de conocimiento. O muchas veces también pasa por el tema de presión inclusive. Oye, este es tema político, el uno, dice. Entonces hay funcionarios que ven condicionada su actuación, ¿no? O sea, por el tema que si no lo hago, me sacan del trabajo. Pero se entiende. Entonces, esta situación, por eso esto es importante, conversar con alguien que tenga experiencia, ¿no? No hay nada tan valioso como la tranquilidad. Yo les digo, podrán tener otro trabajo de ahí, pero igual, si adquieren algo en el rompimiento de sus obligaciones, ruegan a Dios que no haya acciones de fiscalización o investigación posterior, porque van a estar. Ahora, si han actuado bien y se van a un proceso, también es de temer, pues, porque ahora, con estos temas mediáticos, primero te meten preso con prisión preventiva y de ahí te investigan. Entonces, bueno, son experiencias que las comparto con ustedes y que sé que las van a tomar, ¿no? La norma. Y más, y si tienen dudas, conversen, llamen, intercambien experiencias, llamen al OCE, agoten todo a efectos de que puedan dar una decisión. Claro, que no significa que van a estar ahí una semana, 2 semanas, un mes, no, pues estamos hablando de cuestiones dentro de los plazos, porque si te pasan los plazos también, ya sabemos, en el silencio administrativo positivo aplica una ampliación de plazo. Si vas a negar, niega. No quería que lo someta el contratista a diligencia. El plazo para que se pronuncie, en este caso, este comité, 1/10 del plazo, que no puede ser eso, o en su defecto 45 días, ¿no? Lo que resulte siendo mayor. Una vez que se culmina la verificación, si se hacen las observaciones, bueno, se le dará el tiempo para que la realice, y si no, ya se realiza o elabora el acta de recepción de obra. El acta de recepción de obra. Y finalmente vendrá el tema de la liquidación, ¿no? Que la liquidación ya es debe ser materia de un módulo distinto, porque es todo un universo paralelo el tema de la liquidación. Marchas y contramarchas se pueden dar en una misma entidad, perdón, en una misma obra. Vamos a conversar ahora sí sobre la impugnación que se da en un procedimiento de selección. ¿Podemos ir a la 23, por favor? No. Miren, hemos tratado de esquematizar un procedimiento de selección, ¿no? Está con las etapas. Entonces, en diversas etapas de un procedimiento de selección, claro, naturalmente, una vez que concluya la etapa de actos preparatorios, se podrá dar la convocatoria, y acá la primera posibilidad de cuestionar a la entidad por parte del participante son las consultas de observaciones. ¿Qué son las consultas? Ya hemos conversado al respecto. Cuando hablamos de consultas, estamos haciendo referencia a alguna duda que tenga el participante, que quiera que le aclare algún tema de las bases, que esté oscuro, que no entienda. ¿Y hay diferencias con la observación? Claro, la observación sí, porque cuando hablamos de observaciones,
ya tiene otra tonalidad. Acá tú estás hablando que ya estás cuestionando por una contravención de una norma de carácter imperativo. ¿Qué es una contravención? Una actuación contraria a las leyes por parte del comité, que puede haber de repente, no sé, vulnerado principios como el de libre concurrencia. Señor, usted con ese factor de evaluación, ya exigiendo eso, únicamente un solo postor lo tiene, un solo contratista en el Perú, una sola empresa. Entonces prácticamente está dirigiendo. Pues, se me ocurre. Luego tenemos en la etapa de otorgamiento de la buena pro, lo que hemos mencionado, el recurso de apelación. Y finalmente en la etapa de ejecución contractual, la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Cuando las controversias surjan entre los postores a la adjudicación de la buena pro, se resuelven mediante un recurso de apelación. Acá es donde vamos a incidir, ¿ya? En este recurso de apelación. Está prescrito en el artículo 117 del reglamento y artículo 41 del TUO. ¿Ya? ¿Qué actos se pueden impugnar? Son actos impugnables o cuestionables, las diligencias, controversias.